¿Cuál es la sensación personal de lo que se pudo ver ayer en la ciudad de Córdoba y en realidad en otras ciudades también de la provincia? Bueno, yo a esto lo veo como un hito, porque creo que creo y espero que esto haya marcado un antes y un después dentro de la Sociedad Médica de Córdoba. Córdoba es una de las provincias que se ha visto más afectada en lo que hace al A ver, doctor, estamos tratando de recuperar la comunicación. Bueno, mientras le contamos, seguramente usted ha podido... A ver, ahí está. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Perfecto, me decía. Bien. Le decía que Córdoba es una de las provincias que en lo que hace a lo retributivo desde el punto de vista material es una de las provincias, es una de las peores provincias. Comparado con cualquier otra provincia del interior, las diferencias de salarios y de ingresos son absolutamente marcados. Sumado a situaciones como estas que se están viendo en todo el país, no solamente en Córdoba, se están viendo desde hace muchos años el tema de poner en el banquillo de los acusados a los profesionales de la salud. Y esto de ayer ha marcado la rebelión que tanta gente venía acumulando durante todos estos años. Así que es para mí un antes y un después en lo que significa la salud de Córdoba. Bien, doctor, ¿qué tal? Buenos días, Carolina Biderman los saluda. Bueno, sin dudas han recibido el apoyo de toda la comunidad, quienes han compartido a través de redes sociales y más allá de salir a aplaudir cada día a las 9 de la noche como gesto también de acompañamiento y apoyo, también lo han tenido en la jornada de ayer. ¿Cómo ven esto y creen que va a ser escuchado también este reclamo, no solamente por digamos, la acción que llevaron a cabo en las calles, sino por la repercusión que han tenido por parte de la comunidad cordobesa? Yo creo que sí, yo creo que desoír este llamado que se produjo en voz baja, porque digo en voz baja porque no hubo pasoterismo, no hubo ruptura de estructuras, se eligió un día, aclaro que no estuve dentro de los organizadores, pero quienes lo organizaron, que al principio fueron un grupo de profesionales, pero que después se fue haciendo transversal esto, porque la gente se sumó. Hay mucha bronca acumulada, hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por reclamar, y entonces la gente, con la imputación de estos médicos de Saldán, bueno, dio lugar a decir basta, hasta acá llegamos. Entonces creo que si nuestras autoridades no tienen la capacidad de analizar esto que ha sucedido, creo que están con anteojos muy oscuros y que tienen los oídos tapados. Entonces creo que esto da lugar a que... ¿Hola? Sí, se escucha perfecto. Sí. Da lugar a que a partir de ahora se genere un cambio en lo que significa el sistema de manejo de los médicos de la provincia de Córdoba. Reitero, porque venimos muy vapuleados desde hace muchos años. Carlos, se presenta mucho esta situación de que uno tiene que atender el paciente como puede y no como debe, digo, por el faltante de ciertas garantías, obviamente que tienen que ver con los materiales descartables, con las condiciones de bioseguridad y demás. Digo, ¿es más habitual de lo que uno piensa como ciudadano común? Sí, es tremendo. No, eso es tremendo. Yo soy cirujano y hay una cosa que reclamo permanentemente, es en la parte hospitalaria, por ejemplo, el tema de los guantes. Los guantes son una bábara, los guantes que recibimos. Esa es la realidad. En este momento, con el tema del coronavirus, bueno, en el área del polo sanitario, que es el centro de atención, va a ser el centro de atención en la pandemia, se han mejorado la calidad de los insumos, pero en líneas generales
los guantes eran una baba, se rompían y eran un papel de calcar. Muy diferente a los guantes que se utilizan en la parte privada. Las botas para proteger el calzado, cuando uno no tenía, para la persona que viene y que no tiene el calzado habitual para el quirófano, se le dan unas bolsas que en 2 minutos están rotas. Claro. O batas que realmente son lamentables de usar, son el desecho que utilizan estas empresas que proveen al Estado. Entonces, creo que sinceramente esto permite, creo que si los médicos somos lo suficientemente inteligentes como para poder manejar adecuadamente y no con patoterismo este momento, vamos a perder una oportunidad histórica de revertir la situación en nuestra provincia. Bien, doctor, se hablaba también sobre esta situación de los médicos imputados, en donde se decía, bueno, no somos héroes, a ver, somos médicos, y ni héroes ni villanos, era una de los hashtags y las frases que se utilizaban ayer. Bueno, ¿cómo ha repercutido también desde el rol y la función de los médicos, en donde dicen, bueno, tal vez alguna situación externa, la falta de insumos o la búsqueda de algún culpable en esta situación nos puede poner en el epicentro del cuestionamiento, ¿no? Sí, lo que ha sucedido con los médicos imputados en Saldán es, desde mi punto de vista, yo no soy jurista, no soy abogado, no soy especialista en derecho, pero me parece, desde el sentido común, que es una aberración. Esta mañana hablaba con unos colegas de ustedes y yo les decía, a ver, si nosotros analizamos en la práctica militar, si se pierde una batalla, ¿quién es responsable? ¿El soldado o quien está a cargo de dirigir el accionar? Acá se imputan a los médicos. Y no se hace nada con quien es el dueño del geriátrico, que es el que tiene que marcar los puntos y la forma en que se debe trabajar. Y por otra parte, el accionar que ha tenido, por ejemplo, el doctor Figueroa, no fue un accionar de imprudencia ni de negligencia. Él estaba asintomático, como muchos argentinos están asintomáticos y están contagiando a otros sin saberlo. Y por otra parte, tampoco se puede saber si algunos de estos médicos fueron contagiados por algunos de los pacientes, porque se habla de que los pacientes salieron en algún momento, o el contacto con sus familiares. Entonces, es muy difícil esta situación como para decir, se imputa a estos señores, como si fuesen criminales. Los médicos tenemos que demostrar nuestra inocencia, a diferencia del resto, que se presume inocente hasta que se demuestra lo contrario. Los médicos, no, nosotros tenemos que demostrar nuestra inocencia. Nosotros somos culpables en primer lugar. Bien. Y esto no puede ser así, porque realmente la gente, y se lo digo sinceramente, uno en situaciones extremas está pensando en lo que puede decir un abogado, en lugar de estar pensando en lo que tiene que hacer con el paciente. Claro. Y eso no se puede mantener, porque uno pierde la objetividad, uno pierde el sentido común, porque está trabajando con temor. Doctor, se hablaba en algún punto de que el dueño de este geriátrico de Saldán podía llegar a tener algún vínculo estrecho familiar con alguien de la justicia. ¿Esto es información certera? Lo que tenemos en nosotros es información certera, que es el padre de un vocal del Tribunal Superior de Justicia. En esta provincia, lo digo ahora porque ya lo dije anteriormente, está muy presta a actuar en situaciones como esta. Pero nada se dice ni se ha hecho en casi estos este mandato ininterrumpido de la misma figura político-partidaria en casos de corrupción. ¿Me pueden decir que no ha habido nunca un caso para investigar? Los fiscales están muy callados. Y resulta que frente a una situación que es absolutamente cuestionable,
cómo se ha encarado, porque acá se busca un chivo expiatorio, tal como está planteado. Son muy prestos a salir y decir, estos señores tienen que hacerse cargo de lo que ha sucedido. Y con los políticos no tienen nada que decir. Durante todos estos años que se vienen denunciando por parte de la oposición y por parte de particulares de algunas causas que podrán ser o no, pero no son investigadas. Doctor. Entonces, eso revela tremendamente a aquellos que estamos poniendo el pecho permanentemente para salvar vidas, porque ninguno estudió para perjudicar a un ser humano, y mucho menos afectar en su vida normal. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos poder charlar con usted y compartir estas opiniones, así que le agradecemos. No, el agradecido soy yo. Le agradezco profundamente que podamos transmitir lo que sentimos los que trabajamos en salud. Totalmente. Realmente nos preparamos toda una vida y lo que la gente no entiende, cuando uno siente esta profesión y la siente de verdad para trabajar en serio, prepararse para esta profesión le lleva muchos años. Tal es así que uno empieza a ver sus frutos realmente después o alrededor de los 40 años. Y tiene solamente entre 15 y 20 años útiles para ser productivo y beneficioso para uno. Totalmente. Entonces creo que eso también tiene que conocerlo la gente. Totalmente. Muchas gracias. No es un apostolado, ¿está claro? Sí. Pero tenemos que trabajar mucho para poder ganarnos un espacio en la sociedad.